que me hablaba se llama ¿y tú qué tipo de fe tienes? Wow. Entonces vamos a hablar de los tipos de fe que hay. Y si nos imaginamos, ¿no? Un marinero que va en su barquito y de repente viene una tormenta, pues sabemos que su visibilidad se ve afectada. Las tormentas afectan la visibilidad. Y eso mismo pasa en nuestras vidas. Cuando viene una tormenta, nuestra visibilidad se ve afectada y no podemos muchas veces ver más allá. No podemos a veces ver pues que las cosas van a estar bien, ¿no? Porque nuestra visibilidad, y decimos, ¿cómo voy a creer que esto se va a componer si no hay ni por dónde? ¿Por qué? Porque la tormenta afecta nuestra visibilidad. Wow. Pero por eso la palabra de Dios nos dice que nos guiemos por fe y no por vista. Y a mí me gustaba mucho porque es sorprendente, ¿no? Como Dios nos dice, tu sentido no debe de ser la vista, sino nuestro sentido debe de ser la fe. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, se nos es dada una medida de fe. Sí. Así como un sentido, ¿no? La fe. Y cuando va un piloto de avión, el piloto no se guía por la vista. Si se guiara por la vista, pues se pierde. El piloto se guía por coordenadas, porque si no, no podría llegar a ninguna parte. Y eso mismo pasa con nosotros. Nosotros no podemos guiarnos por la vista, porque al igual que el piloto, nos vamos a perder. Nuestras coordenadas son la fe. Y muchas veces vemos a Dios como, si no lo sentimos, si no sentimos su presencia, pues pensamos que no está con nosotros. Y ayer andaba ahí un cuadrito en Facebook que me gustó porque decía, la riqueza no es prueba de que Dios está contigo, y la enfermedad no es prueba de que Dios te dejó. Y la manifestación de las tormentas no es prueba tampoco de que Dios no está con nosotros. Si nosotros estamos en medio de una prueba, si nosotros estamos en medio de una tormenta, no significa que Dios no esté con nosotros. En Mateo 28:20, si me ayudan, se los voy a ir leyendo. Jesús nos hizo una promesa. De una cosa podrán estar seguros, yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Y si lo desmenuzamos, ¿qué quiere decir? La primera parte es, de una cosa podrán estar seguros. ¿Y eso a qué se refiere? Que aunque nuestra visibilidad se vea afectada por la tormenta, que aunque nosotros no lo sintamos, que aunque nosotros no lo alcanzamos a ver ante la adversidad, ¿no?, de las situaciones que muchas veces nos toca enfrentar, no debemos de dudar que Él siempre va a estar con nosotros. Independientemente si lo sentimos, si no lo sentimos, Él va a estar con nosotros. A mí hace un tiempo estaba orando, a la hora de la comida estaba platicando con Dios. Y me quedaba como esa sensación de, pues es que no te siento y cómo sé que me escuchas. O sea, de esas veces que uno se siente que... Y yo me acuerdo que en mi plática con Dios, a mí me gusta mucho el café, ir por un café a la hora de la comida, a mí me gusta. Y yo le dije, ay, yo quiero que alguien me regale un café porque para mí eso es el apapacho más grande que puede haber en la vida. Y ya así quedó, o sea, ustedes imaginarán mi plática con Dios a la hora de la comida de ese tema, y yo dije, pues no, o sea, no me sentía escuchada por Dios en ese momento. Pues al día siguiente, estoy en mi lugar y en eso pues tenía a mi compañera de enseguida, ella llegó con su café y yo pues... Y en eso llega un ingeniero y le dice, tenga, arquitecta, le traje un café. Y yo así que... Entonces en eso ella voltea y me dice, oye, yo ya tengo un café, te lo regalo. Entonces fue así como, sí, aunque no sentimos a Dios y aún en las cosas más pequeñas, que un café es algo insignificante, pero Dios nos escucha. Entonces, el que Dios nos escuche no depende de si nosotros lo sentimos o no. Él nos prometió, yo estaré con ustedes siempre. Y como dice el pastor, siempre es siempre. Siempre. No cuando uno se siente muy espiritual, porque hay veces que uno no se siente la mujer más espiritual del mundo. O sea, hay veces que amanecemos de genio, cualquier cosa, pero dice su palabra que Él va a estar con nosotros siempre. Y si queremos nosotros saber qué tan firme es una edificación, debemos de fijarnos
en las tormentas que esa edificación ha podido soportar. Y eso mismo pasa con nosotros. Nuestra edificación en la roca es tan firme como las tormentas que hemos soportado sin desplomarnos. Wow. Por eso es tan importante que hablemos de la fe. Y no importa qué tan firme pensemos que está una edificación, si viene la tormenta y la arrasa. Como la parábola, ¿no? De la edificación en la arena y la edificación en la roca, que vino la tormenta y se llevó completamente la edificación de la arena, que se construyó rápido, pero no estaba bien fundamentada. Entonces, si nuestra relación con el Señor está basada en solo lo que Él puede hacer para nosotros, eso es correcto. Y muchas veces decimos, ay, no, claro que no, ¿cómo va a ser eso? Pero si hacemos una introspección, nuestra confianza muchas veces está basada en lo que Él puede hacer por nosotros y no en quién Él es para nosotros. Entonces, ¿qué pasa con nuestro fundamento cuando las cosas no suceden como nosotros lo esperamos? Cuando ese problema no se soluciona, cuando esa sanidad tal vez no llega. ¿Qué pasa con nuestro fundamento? ¿Se debilita? ¿Se viene abajo? ¿O decimos, no, ya no quiero nada con Dios? Hay tristemente muchas personas, ¿no?, que se han alejado. ¿Por qué? Porque el Dios que concebían en su mente, pues, no era. Querían a Dios por lo que Él podía hacer con ellos, mas no por quien Dios es. Wow. Y nosotros debemos de tener ese fundamento. Te sirvo, Dios, te amo por quien tú eres, independientemente de si Dios hace o no hace. Y yo creo que eso es algo difícil, pero eso nos lleva a una madurez, a que si estamos aquí es por quien Él es, no por lo que puede hacer en nuestra vida. ¿Y qué es la fe? Encontré en la palabra de Dios para todos, me gusta mucho esta versión porque se hace como muy digerible. Y les voy a leer Hebreos 11:1. Dice, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. A mí me encantó esta versión porque dice, es la realidad de lo que no es. Es la prueba palpable de lo que no puedes ver. O sea, ¿cómo palpas algo que no puedes ver? Palabra de Dios para todos. O sea, a mí me encantó porque es como bien digerible, ¿no? O sea, la realidad de lo que esperas. O sea, es como todo contradictorio, ¿no? Pero esa es la fe. Es la realidad de algo que todavía no está. Y así debe ser nuestra fe. Y ahora vamos sí de lleno a los distintos tipos de fe que hay. Y quiero que sean sinceras. Aquí no vamos a decir, yo tengo esa fe. No, hay que ser sinceras con uno mismo. Porque al final de cuentas esto es para nuestro crecimiento. Amén. Y está la fe carnal o material. Wow. Esta fe se basa en la confianza en las cosas visibles. Se basa en la confianza en el dinero, en los negocios, en las inversiones, en el trabajo. Y lo vemos en la Biblia. En Lucas 12, 16 al 19 dice, entonces les contó una historia. Un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó, ¿qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? Entonces se dijo, esto es lo que voy a hacer. Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar allí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo, tienes bastante acumulado por muchos años. Entonces tómalo con calma, come, bebe y diviértete. Él tenía confianza en sus riquezas. Y podemos decir, ¿nosotros? Pero sí, muchas veces tenemos confianza en la cuenta del banco, en que pues ya mero es quincena, ya mero me van a pagar. Y eso no es fe en Dios, es confianza pues en nuestro trabajo, confianza en el dinero. Y a nosotros, a mis papás también nos pasó. Mis papás pues estaban en un diplomado así con varios pastores y de repente empezó a hablar una pastora y comienza a decir, yo tengo mucha fe. Entonces
Y luego empecé así. Ellos son gente pues de mucho dinero. No porque sean pastores ni nada, sino que ellos desde antes es gente de dinero. Entonces ella dice, yo tengo mucha fe. Necesitábamos un remolque para la iglesia y fuimos y lo compramos porque yo tengo mucha fe. Y yo dije, y luego, después de eso dijo, y construimos un gran edificio. Porque ¿qué es eso de andar con ampliacioncitas? Porque yo tengo mucha fe. Y yo volteé con mis papás y luego dijimos, no, pues nosotros no tenemos esa fe. O sea, ¿sí saben? No tenemos esa fe. Entonces, ¿dónde estaba su confianza? En el dinero. Sí, sí, uno puede decir, no, yo tengo una fe súper grande. Y tienes mucho dinero y le dices a la pastora, tenga pastora. Qué padre, ¿no? Que Dios mueva tu corazón, porque ciertamente va a haber una bendición sobre tu vida. Pero no es fe. Tumbamos una pared y nos emocionamos. Sí. Entonces, eso es una fe carnal, es una fe en lo material y no es fe. Wow. Otro tipo de fe es la fe natural y la fe humana. Esta viene del conocimiento humano y se basa en la intelectualidad, en lo que yo sé. Y un ejemplo, ¿no? Cuando nos enfermamos, claro que está bien ir al doctor. Los médicos son una herramienta de Dios, así como los psicólogos, son una herramienta de Dios. Lo que no está bien es basar nuestra confianza en que voy a sanar por el doctor, sino verlo como Dios usa al doctor como una herramienta para mi sanidad. Amén. Mas no es el doctor quien me va a sanar. Entonces, esa es una muestra, ¿no?, de una fe natural y humana. Es, yo voy con el doctor y como me va a dar un muy buen tratamiento, pues me voy a sanar. Es confiar en el tratamiento, es confiar en mi conocimiento, en lo que yo sé. Eso no es fe tampoco. Entonces, no podemos decir si estamos enfermos, ¿no? Si me voy a sanar o no me voy a sanar, independientemente, ¿no?, del doctor que tengo. No, yo me voy a sanar porque a Dios le place. Por las llagas de Jesús. Aquí, a mí me gusta mucho siempre poner a la pastora, a mi mamá, de ejemplo, ¿no? Hace unos meses la operaron y fue un proceso muy difícil para todos nosotros, porque económicamente y todo no había el recurso para poder pagar una operación por fuera. Y yo sí decía así como que, Dios, pues ¿por dónde? O sea, mi confianza pues estaba basada en mi conocimiento, en el recurso que pudiéramos conseguir. Y mis papás siempre era así de, no, es que Dios va a abrir las puertas y en el momento adecuado Dios lo va a hacer. Y así pasó, y a mí Dios me tapó la boca. Entonces, parece algo así como, y podemos decir, ay, qué poco espiritual hija de los pastores, pero es algo común, es algo que nos pasa a todos en el diario vivir. Buscarle, y pues cómo no me va a buscar, y si es negligencia y no me voy a mover. No, pero debemos de tener fe. Amén. Por eso es importante, porque una vez identificándolo, es más fácil decir, no, me estoy teniendo una fe en mi carne, estoy teniendo una fe en lo material. Así es. Por eso es importante, dice la palabra, que por ignorancia muchas veces nos perdemos. Así es. El otro tipo de fe es la fe ciega. Y es fe ciega. Y muchas veces decimos, sí, yo tengo una fe ciega. Pero realmente no. Dios no quiere que creamos en Él ciegamente. ¿Qué dice su palabra? Me amarás con toda tu mente y con todo tu corazón. Y con Dios todas no tus quiere fuerzas. que tengamos una fe ciega. Dios quiere que tengamos una fe basada en el conocimiento de Él. Amén. En el encuentro de Él. Amén. En Hechos 8, del 9 al 10 dice, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. La fe ciega está basada en la superstición. Está basado, es como si nos lanzamos a la oscuridad.
Creo. ¿En qué creo? ¿Quién sabe? Pero creo. Eso es una fe ciega. Y eso es una fe del mundo. Porque si usted le pregunta a la gente, ¿qué crees? No, pues creo en A, B y C. ¿Por qué crees? Pues porque sí. Porque eso me enseñaron. Pero ¿qué encuentro? ¿Qué encuentro con Dios? ¿Qué te mueve, ¿no? A creer en eso. Es una fe ciega. ¿Por qué? Porque se basa en confiar en algo sin ninguna evidencia. Y no es que, pues si Dios no me demuestras quién eres, no confío. No, pero la palabra de Dios nos revela a Dios. Amén. Nosotros no confiamos sin ningún sustento. Confiamos en Dios porque lo conocemos. Aleluya. Entonces, nosotros no andamos a ciegas. Nosotros andamos por fe. Porque conocemos a Dios. Amén. ¿Sí? Otro tipo de fe es la fe emotiva. Y esta fe pues se basa en las emociones. Y yo creo que a todas nos ha pasado. Que nos dan una palabra, que nos dan un mensaje y salimos, ¿verdad? Así. Empoderados. ¿Verdad? Y viene el problema y ¡zas! ¿verdad? Y se nos olvida la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una fe emotiva, es una fe que no alcanzó a hacer una raíz, que no tiene lo necesario para enfrentar la adversidad. Wow. Y esta fe no es culpa de los pastores que me dieron una palabra y de seguro la palabra, no. El mismo Pedro, cuando Jesús lo manda a llamar de la barca, que le dice, ven que están en la tormenta, y Pedro baja y comienza a caminar y le empieza a dar miedo. El problema no estaba en nuestro Señor Jesús, su unción, su poder, ahí estaban. El problema estuvo en Pedro, que empezó a temer, que de la emoción dijo, sí, voy, Señor. Y ya cuando estaba ahí dijo, ay, no te creas. Y eso pasa con nosotros. Y el problema no está en nuestros pastores, no, sino en nosotros, que es una fe emotiva, que no vamos y la ponemos delante de Dios, Señor, me dieron esta palabra, y escudriñamos. Y Señor, dime si viene de ti o si no. Y si viene de ti, pues arráigale en mi corazón. Amén. Pero por lo general no hacemos eso. Entonces, pues es muy fácil, ¿no? Desechar algo que no está arraigado en nuestro corazón. Algo que no, ni siquiera le pedimos a Dios la revelación de si era una palabra que venía de Él, que ni siquiera buscamos en su palabra si realmente venía de Él. Y la agarramos y la atesoramos en nuestro corazón. Entonces se queda simplemente en emociones. El otro tipo de fe es la fe muerta. Y esta está basada en teoría. Esta presume conocer a Dios. Y es una fe religiosa. ¿Por qué? Porque conoces de Dios, sabes, ¿verdad?, toda la escritura, pero no das fruto. Wow. Se queda en simple conocimiento. ¿Y eso de qué nos sirve? No nos sirve absolutamente de nada, es simplemente conocimiento. También te puedes saber, no sé, las leyes de la física. ¿Qué? Es simplemente conocimiento, no te va a llevar a ninguna parte. Dice Santiago 2, 14 al 17. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Wow. Entonces, una fe sin acciones, pues todos lo sabemos, ¿verdad? Es muerta y ya no lo sabemos así. La fe sin obras es muerta. Pero debemos de tener cuidado. ¿En qué tipo de fe estamos estacionadas? Wow. También está la fe salvadora, que es la que se nos es depositada, ¿verdad?, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, como lo dice Hechos 16:31. Está el don de fe, que es esa porción, ¿no?, de fe que el Espíritu Santo deposita en quien Él quiere para la edificación de su iglesia. Está el fruto de la fe, que nos habla en 1 de Pedro 1:7, que es una fe
que ha crecido, que es depositada en el nuevo creyente y va creciendo a través de las pruebas, se va purificando como el oro. Y así debe ser nuestra fe. Entre más probada es nuestra fe, es más valiosa. Amén, amén. No recuerdo bien el versículo, pero creo que es Tesalonicenses, pero no recuerdo bien, que decía: ustedes han tenido una fe digna de, parafraseado, digna de presumirse. Amén. ¿Por qué? Porque es una fe Probada. Es una fe que tuvo un buen fundamento. Por eso ahorita les hablaba, ¿no? De la importancia de tener un buen fundamento, de saber en dónde estamos parados, de no creer en Dios por lo que Él puede o no hacer por nosotros. Por eso es tan importante que sepamos identificar los tipos de fe, porque muchas veces también como cristianos tendemos a caer en una fe orientada a la evasión de problemas. No se va a solucionar, por ejemplo, el hijo está en rebeldía, ¿no? Y no se le meten, yo no puedo hablar mucho de eso porque pues, no tengo hijos, pero poniendo un ejemplo burdo, no se le mete en cintura, pero Dios va a obrar en algún momento. Y claro, Dios va a obrar en algún momento, pero no podemos caer en esa fe, en conformismo, en yo no hago nada y espero a que Dios lo haga. Nosotros tenemos que accionar. Así es. Muchas veces caemos en un positivismo, en evadir los problemas. ¿Y cómo estás? Bien, aunque la vida esté hecha garras, pero estás bien. Eso no es un buen testimonio. Decir que estamos bien siempre, muchas veces decimos, no, es que qué testimonio voy a dar. Es un, disculpen, pero no es un buen testimonio. La gente va a decir, no, pues ella toda su vida es perfecta, pues yo qué voy a ir a hacer ahí. Yo tengo muchas broncas, no, pues eso no es un buen testimonio. Nosotros no podemos estar evadiendo los problemas. Debemos de buscar pasar las pruebas aprobadas. Debemos de buscar enfrentar esas tormentas temporales. Amén. A fin de demostrar que estamos bien cimentadas en Cristo. Entonces la fe no es un positivismo, la fe no es decir todo está bien y todo está bien. No, la fe es saber que aunque las cosas ahorita estén mal, Dios las va a tornar a bien. Eso es la fe. No es decir, no pasa nada, no. La fe es decir, ok, sí, ahorita estoy pasando por un proceso difícil, pero sé que Dios todo lo torna a bien. Amén. Aquellos que lo amamos. Sí, amén. Esa es la fe verdadera. El estar confiadas en que Él va a obrar bien en nuestra vida. Aleluya. Entonces yo las invito a que se pregunten, ¿en qué tipo de fe estamos estacionadas? Wow. ¿En qué tipo de fe estamos basándonos? ¿En nuestra cuenta de banco? ¿En nuestro conocimiento? ¿En nuestra ceguera? ¿En qué estamos basando nuestra fe? Porque muchas veces Dios va a permitir que nuestro mundo se desplome. Y no es para hacernos un daño, sino es para que, como un maestro, ¿no? Que nos ve en el examen y decir, ¿ves? Yo sabía que lo ibas a lograr. Yo sabía que te ibas a mantener firme. Imagínense la satisfacción de Dios cuando nosotros pasamos aprobadas por una prueba y que Él diga, yo sabía que lo ibas a lograr. Yo sabía que te ibas a mantener firme porque eres mi hijo. Y como nos dice siempre el pastor, ¿no? Los hijos son los que se mantienen en la casa. Entonces también Dios permite que pasemos pruebas y pues el que no ha tenido un encuentro, el que realmente no es hijo, se va. Entonces, que eso no nos pase a nosotros. Ahora, nuestro nivel de madurez se mide en cómo reaccionamos ante la tormenta. Y está muy dicho, ¿no? Que la realidad de una persona sale ante momentos de estrés, ante las situaciones difíciles, es cuando sale realmente quiénes somos. Así es. Entonces Dios muchas veces permite esa presión en nuestras vidas para que nosotros salga quien realmente somos. Por eso nosotros debemos, ¿cómo reaccionamos ante las situaciones difíciles?
porque eso habla de nuestra madurez, de nuestro nivel de madurez, la forma en cómo reaccionamos cuando todo se nos derrumba. Así es. ¿Qué hacemos? No, ya no quiero nada, o ¿qué haces? Nos arrodillamos, buscamos a Dios. ¿Qué hacemos? Cuando nuestro mundo se derrumba? ¿Tenemos el tipo de fe que se mantiene firme? ¿O tenemos el tipo de fe que espera que todo sea perfecto para tener fe? Porque muchas veces queremos eso, que todo esté así como que hermoso, ¿no? Que no pasa nada, para sentirnos bendecidas, para sentirnos que Dios está con nosotros. Pero como les decía en un principio, la tormenta no nos habla de que Dios no está con nosotros. Entonces, ¿qué tipo de fe? A las personas en el mundo no les causa impresión que nuestra vida esté perfecta. A ellos les causa impresión cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones difíciles. Amén, amén. Eso es lo que impresiona a la gente. Ese es, a fin de cuentas, el testimonio de, mira, a ella le pasó esto y vela cómo está. No porque no pasa nada. No. Porque eso habla de hipocresía incluso. Así es. Pero el hecho de ver, mira, le fue de la patada, si usted quiere. Pero algo tiene esa mujer. El Dios en quien confía, mira, la levantó. Amén. Eso es lo que impacta realmente a las personas. Si nosotros solamente tenemos buenas historias para contar, que no digo que todo en la vida va a ser una tragedia, o sea, no le estoy diciendo eso, pero si nosotros nada más tenemos buenas historias para contar, ¿qué va a pensar la gente? ¿Que el cristianismo es un trueque? Que si a usted le sirve a Dios, pues le va a ir bien. Y cuando esa gente venga a los pies de Cristo, ¿en qué Dios van a creer? Pues en un Dios que hace trueque, yo le sirvo y pues Él complace mis necesidades. Wow. Y esto no se trata de eso. Dios no es un Dios de trueques. Dios es un Dios que quiere nuestro bien, pero también quiere madurarnos. Amén. Y pues la verdad, la mayoría de las veces pues duele esa madurez, ese proceso por el que tenemos que pasar, ese fuego por el que Dios nos mete para quebrantarnos y convertirnos en una buena referencia de hijos de Dios. Amén. Como muchas veces nos dice la pastora, nosotros tenemos que ser garantía aquí en la iglesia. No podemos venir nada más a ver, ¿qué me van a dar? La iglesia es garantía, pero usted también debe de ser garantía para la iglesia. Amén. Nosotros debemos de ser garantía para la iglesia. Amén, amén. Y debemos de estar bien fundamentados en Dios. Eso es lo primordial. Estar fundamentados, estar arraigados en Dios. Que venga lo que venga, no nos mueva. Así es. Entonces, no nos preocupemos de ser librados por la prueba. Ya para terminar, sino preocupémonos de pasar la prueba aprobados. Cuando yo estaba en la universidad, que me tocaba escoger mis clases, yo siempre escogía con los profes más difíciles. Y aunque yo decía, quién sabe cómo me las vaya a ver en el semestre, pero yo agarraba a todos los profes más difíciles. Y yo decía, prefiero sufrir, pero pasar la prueba y decir, aprendí a librarme de las pruebas y salir de la carrera sin saber nada. Y eso mismo es en nuestra vida. Tenemos que pasar las pruebas y podemos decir, Dios, líbrame de la prueba. Y puede que sí, que la prueba pasa y tú te quedaste igual. O puedes decir, bueno, voy a pasar la prueba, pero Dios, ayúdame a probarla. Amén. Así como el oro, a ser refinada. Porque usted no me va a decir que el oro revuelto ahí con tierra es más bonito que el oro purificado. Y eso es lo que la prueba hace en nosotros. Y ya por último, 1 de Pedro 1:7 dice, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Me encantó esto porque nuestra fe aprobada le da gloria a Dios. Amén, amén. Eso me sorprendió. O sea, el hecho de que nosotros aprobemos las tormentas con una fe aprobada
solamente nos ayuda a nosotros a sentir, lo logré, sino que le da gloria a Jesús. Amén. Nuestra fe aprobada. Y si gustan, vamos a ponernos de pie. ¿Tú, ministra? Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te pedimos que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones. Espíritu Santo, te pedimos que escudriñes nuestro corazón, que nos hables, que nos muestres qué tipo de fe estamos teniendo y que nos lleves a tener una fe genuina en ti, que nos ayudes a estar fundamentados, arraigados en ti, de modo que absolutamente nada nos pueda mover. Y si hemos tenido fe en la economía, fe en el trabajo, una fe ciega, Señor, en esta noche te pedimos perdón. Señor, nos arrepentimos con todo nuestro corazón. Padre, permítenos tener una fe aprobada, que te dé gloria, que te dé honra, Señor, a lo largo de nuestra vida. Que nuestra vida sea un perfume